El gobierno está dando los primeros pasos para bajar a tierra una de las reformas del sistema educativo que prometió durante la última campaña electoral la coalición multicolor. La semana pasada, el presidente de la ANEP, Robert Silva, informó que se está trabajando en la creación de un bachillerato interdisciplinario general en el que se va a integrar varios saberes. Los cambios implican que los alumnos ya no tendrán que elegir entre las orientaciones clásicas que existen hasta ahora, o sea, humanístico, biológico, científico y artístico. En el futuro, cuarto y quinto serán generales para todos los estudiantes y en sexto ellos deberán seleccionar un énfasis en ciencias médicas, ingenierías o tecnología. Si bien los cambios serán aplicados primero a través de experiencias piloto, la sola difusión de los anuncios ya ha ido generando polémica tanto a nivel académico como sindical. Bueno, pero este no es el único foco de controversia en torno a la educación. Recuerden el cierre de decenas de comedores escolares el miércoles de la semana pasada debido al paro de 24 horas convocado por la Federación Uruguaya de Magisterio, generó un cruce entre las autoridades del CODICEN y los maestros agremiados. De esos dos temas vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente del Consejo Directivo Central, Robert Silva. Profesor Silva, buen día, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Este cambio en el bachillerato se anuncia un año y medio después de la instalación del gobierno, habiendo pasado la pandemia en el medio. ¿Hay un atraso con las transformaciones que se proponían en el documento aquel, Compromiso por el País? Nos hubiese gustado ir un poco más rápido, es cierto. Hay que reconocerlo porque la pandemia generó la atención, la priorización de actividades en algunas cuestiones que no las teníamos previstas, nadie lo tenía, y creo que el sistema educativo, y es bueno decirlo porque hay que reconocer, estuvo a la altura de las circunstancias en nuestro país y ha sido referencia en toda América sin duda, por lo que siempre digo, los contactos, las conversaciones, el compartir experiencias con tantos colegas que tienen responsabilidades de gobierno en otras partes de América y también del mundo, porque hemos participado, porque Uruguay ha desarrollado una estrategia que ha sido consultada. En ese sentido, nosotros nos hubiese gustado quizás tener el pie más en el acelerador, pero bueno, las circunstancias así lo impusieron. Nosotros establecimos el plan de desarrollo educativo que presentamos en agosto del 2020 al Parlamento y ahí establecemos toda una hoja de ruta, un conjunto de metas y objetivos trazados y ahí mismo ya diferimos algunas cuestiones. Y en ese sentido nos hubiese gustado, como digo, estar en otra realidad. Vayamos a estos cambios, a estos que se han notificado en estos días. Implican que se va a implementar un bachillerato interdisciplinario general en el que recién en sexto los estudiantes van a tener que elegir un énfasis. Y, como señalaba yo recién, tanto en cuarto como en quinto, bueno, se tratará de años generales para todos los alumnos. Van a desaparecer las denominaciones que hoy conocemos, humanístico, biológico, científico, artístico. ¿Por qué se va por este camino? Vamos a la fundamentación, concretamente. A ver, esto se enmarca, y es bueno decirlo, y que lo tengamos todos claro, en un proceso de transformación curricular integral. Es decir, un proceso que se inicia, en primer lugar, tomando en cuenta los avances que el sistema educativo ya ha tenido en la materia y se desarrolla a partir de la generación de un marco curricular común, a través de progresiones, de aprendizajes, a través de perfiles, en un cambio además de planes y de programas, considerando la estructura del sistema educativo. Es decir, esto no es solo una transformación del bachillerato, sino que es un cambio integral de todo el sistema curricular educativo. Lo empezamos a notar por el final, digamos. Nosotros lo que hemos sostenido, porque nosotros adoptamos una resolución en el mes de junio en el CODICEN a instancia y consulta de la Dirección de Planeamiento Educativo y establecimos algunas cuestiones comunes, es decir, por dónde nos parece que debemos avanzar. En la nota periodística se tomó eso en particular y se consultó de todo, pero tú sabes cómo es, tú sos un periodista, los periodistas seleccionan aquellas cosas que más le parece oportuno en cada uno
de sus notas en este sentido. Entonces, el bachillerato se resaltó, pero en esa resolución de junio, que es la circular 47 del Codicen, ustedes verán que se toma todo el sistema educativo, desde la inicial hasta la media superior, siguiendo con jóvenes y adultos y considerando también la importancia clave de la formación en educación y del desarrollo profesional de las maestras y de los docentes en general. Entonces, en ese sentido, se estableció en dos líneas, una línea que lo que es el bachillerato secundario y otro lo que es el bachillerato técnico-tecnológico, es decir, la secundaria como la conocemos y la UTU como conocemos. Y en el marco del bachillerato diversificado que nosotros todos, la mayoría, no todos, la mayoría de nosotros hemos transitado en nuestra vida, somos conscientes como autoridades educativas que hay que iniciar un proceso de cambio, que lo venimos hablando desde hace muchísimo tiempo y no se ha concretado. ¿Pero por qué perdió sentido aquella división en humanístico, biológico, científico, artístico? El mundo avanza en general a desarrollar competencias transversales en los estudiantes de la educación media superior. Una educación con foco en los jóvenes, en los intereses de los jóvenes y dotarlos de un conjunto de competencias o de habilidades que son propias y necesarias para su inserción social, que además son exigidas en los estudios superiores, porque el foco de un sistema educativo tiene que ser la continuidad educativa de los estudiantes, y en ese sentido hay ese conjunto de competencias. Obviamente que competencias humanas, formación ciudadana, en lo que tiene que ver con la tecnología, en lo que tiene que ver con la segunda lengua, en lo que tiene que ver también con aquellas cuestiones socioemocionales que en nuestro sistema educativo prácticamente están ausentes. Y no quiere decir con esto la existencia de una asignatura, pero sí tiene que ver con la formación y la adquisición de estas habilidades por parte de los estudiantes. Ese tronco, digamos, general, común, que tienen que tener los estudiantes para continuar con su trayectoria sin perjuicio de los énfasis que tienen que haber. Y aquí vamos a algunas cuestiones propias de lo que marca la realidad. Estudios que ha realizado el Codicen señalan que más de un 60% de las carreras universitarias admiten con cualquier bachillerato. Quiere decir que el sistema universitario ya ha ido avanzando en esa lógica y nosotros mantenemos bachilleratos de hace 50 años con una lógica claramente propedéutica, y acá viene un cambio sustantivo que la educación media tiene que tener. Y permítanme decirlo, la UTU ya ha avanzado a partir de la creación de los bachilleratos tecnológicos en 1997, que es aquello de tener un fin en sí mismo. Yo no puedo exigirles a los estudiantes que transiten por una formación media, llegando hasta los 18 años, sin aportar un conjunto de elementos valiosísimos desde una perspectiva de educación integral, como tienen que tener los jóvenes hoy por hoy. Y eso es lo que muchas veces uno ve que secundaria no pase. Con esto redondeo. Mire, la secundaria continúa como en el año 35 en gran parte, cuando se separó de la Universidad de la República. En gran parte es lo mismo, es decir, es algo que es concebido como un tránsito hacia la universidad y no como algo que, como decía, que tiene un fin en sí mismo y que genera habilidades, destrezas, conocimientos en los estudiantes. También he escuchado la observación de que es una exigencia demasiado grande para un joven de 15 años obligarlo a optar en ese momento por una de las orientaciones. Sin duda, eso también ha avanzado el mundo y es incluso acá en el propio Uruguay, que se dicen, pero ¿cómo? A los 15, 16 años uno ya está obligando a un estudiante a decir qué va a hacer el resto de su vida. Pero lo que es peor, es un sistema que ha mejorado, pero está lejos del óptimo en lo que se llama, y nosotros queremos avanzar mucho, la navegabilidad del sistema. Es decir, yo tomo una orientación y luego decido cambiar. Bueno, ese cambio no debe repercutir drásticamente en los estudiantes, e incluso las propias universidades. La propia Universidad de la República está avanzando hacia un primer ciclo, primer año común a todas las universidades, a todas las facultades. Entonces, señores, esto es una cosa que está pasando en el mundo, y esto hay que quitar los mitos o los eslóganes infundados, muchas veces confrontativos, que pretenden generar miedo y que ustedes los van a ver escritos en los muros o los van a ver escritos en algunas paredes de algunos centros. ¿Qué es lo que usted pronostica? No, yo pronostico... ¿Cuáles quejas? Miren, acá hay muchísima gente que desde siempre
Desde cada vez que el sistema educativo va a iniciar un proceso de transformación, vienen con el cuento de la privatización de la educación, vienen con el cuento de la mercantilización, vienen con el cuento de que le estamos copiando a Chile y a la China de Pinochet, vienen con el cuento de que nosotros estamos generando mano de obra barata, que nos vendimos a los intereses del mercado o de los grandes empresarios. Eso lo van a ver, ya lo anuncio. Pero yo quiero desterrar cualquier cosa de ese tipo, porque además genera el palo en la rueda. Cada vez que vamos a generar un cambio, o viene lo otro, ¿no? Se termina el bachillerato artístico, nos van a sacar el arte. Yo hoy traje, y porque... Sí, recordemos, el bachillerato artístico es reciente y fue todo un logro en su momento. Miren, en realidad... Por eso aparecen algunas de las advertencias o quejas. En esa nota periodística incluso, yo puse algunos ejemplos, ciencia de la salud, tecnología, y no mencioné la parte humanista, siendo yo un abogado de formación humanista de base, y no mencioné lo artístico. Entonces ahí... Pero usted estaba haciendo mención de ejemplos. Ejemplos de por dónde pueden venir los énfasis. ¿Por dónde pueden venir los énfasis? En el sexto año. En el sexto año, que es lo que nosotros hemos pensado. Pero reitero, todo esto va a ser un proceso de discusión. O sea, en aquella enumeración suya faltó lo humanístico. No, en esa enumeración yo lo dije y en la nota periodística, o si no lo dije o no estuvo en la nota periodística. Pero a ver, ¿quién se le ocurre que un país donde tuvo un Pedro Figari que allá a principios del siglo XX escribió Educación y Arte? Vino con el libro, el profesor Silva, y lo levanta de la mesa y lo muestra. Y nos enseñó a todos que el arte es clave y fundamental para la generación, entre otras cosas, de la creatividad del ser humano, de la inventiva. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pretender esas cosas? Cuando además, yo quiero decir que el bachillerato de arte se propuso, se creó y se desarrolló en el año 2003, en el proceso de transformación de la educación media superior, que después, lamentablemente, sin evaluación en el 2006, lo bajaron. Esa es la verdad. Y luego se creó de nuevo, tomando en cuenta lo que ya se había experimentado en ATEMS, en el proceso de transformación de la educación media superior en el gobierno de Jorge Valle. A ver, esas son las cosas que también nosotros tenemos que decir. Acá, y esto yo le pido a la gente, le pido a los oyentes, en sus ámbitos, que generemos buena y sana discusión, que debatamos, esto es fundamental, pero no sobre la premisa de algunos actores que ponen de un lado de la mesa a los buenos, o sea, ellos, y a los malos, o sea, nosotros. Eso no es así. Eso no es un debate constructivo y nos ha hecho mucho daño. Ha puesto trabas permanentes al proceso de cambio que la educación requiere porque está anquilosada, porque está vieja, porque no se ha adaptado a las necesidades de la sociedad que hoy vivimos. Ya quedó dicho entonces, cuarto y quinto van a ser generales para todos los estudiantes. No habrá diferencias en los contenidos. En sexto, ahí sí, los alumnos tendrán que optar entre un énfasis. Ese es el término que se ha utilizado. ¿Qué quiere decir énfasis? Bueno, ¿y qué va a implicar en términos prácticos haber elegido un énfasis en sexto? Bueno, lo que acá quiere decir, a ver, esto, yo reitero una cosa porque está la hoja de ruta publicada, aprobada en el mes de julio. Nosotros, es claro que esto va a ser un proceso de discusión con las universidades, un proceso de análisis y debate con los docentes, con las organizaciones profesionales, con la sociedad en su conjunto. Ya la UTU comenzó a discutir con el sector productivo la adecuación de su currícula técnica tecnológica. Es decir, esto es un proceso de construcción colectiva. Lo que nosotros pensamos es que tenemos que avanzar hacia un bachillerato general, que incluso el trayecto del propio estudiante lo vaya construyendo. Hay países que tienen materias opcionales que permiten a los estudiantes ir, bueno, si ya tiene definida una cuestión vinculada a lo científico, bueno, puede tener materias opcionales que vaya reforzando su formación hasta llegar, por ejemplo, al sexto. Puede haber un egreso general. Paso en limpio. Podría haber materias opcionales en cuarto y quinto. Claro, exactamente. En donde se construye el trayecto. A ver, la tradición francesa que nosotros tenemos, pero además propia de un sistema educativo que es homogeneizante, es decir, que para todos lo mismo en todas las partes del territorio, sin distinción alguna, eso tenemos que ir avanzando hacia un currículum que nos permita la construcción y contextualización de acuerdo a las necesidades de los distintos sectores y las distintas áreas del país. Pero entonces, ahora sí, llegando a sexto y cuando se elige un énfasis,
énfasis. ¿Eso qué implica? Eso implica que va a haber, obviamente, una especialización propia del sector de que se trate, en donde la continuidad educativa así lo exige. Por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre, en ingeniería tiene que tener mucha formación en lo que tiene que ver con el cálculo, tiene que tener muchas cuestiones vinculadas a la geometría, entre otras. Entonces, obviamente, deberá existir en el sexto año, para el caso que la orientación sea esa, un énfasis en esos saberes, la generación de esos conocimientos. Porque acá hay otra cosa y que es bueno decirla. Miren, nosotros estamos convencidos que tenemos que avanzar hacia perfiles y hacia competencias. Que tienen que estar establecidas en forma previa. Y aquí se genera una falsa dicotomía. Entonces vienen y dicen, las competencias para el mercado vacían a la educación de contenidos. Y yo digo, es una falsa oposición, porque para tener competencia uno tiene que tener saberes, y los saberes los genera a través de los contenidos programáticos que están en los programas que integran los planes. Entonces, todas esas cuestiones, todas esas falacias que se generan en el discurso, yo lo que le pido a la gente, y reitero, Emiliano y Romina, en la oportunidad que ustedes me dan, lo que uno tiene que tener es mente amplia y espíritu grande, y saber que es necesario que el país se dé una discusión en materia educativa, y luego llegaremos a las mejores decisiones posibles, asegurándole a la gente una cosa, que ha faltado. Vamos a tomar decisiones, porque llegamos para cambiar la educación y es necesario adoptar esas decisiones. Romina, has estado repasando los mensajes de los oyentes. ¿Qué te parece si a la vuelta de la pausa dedicamos un segundo segmento de esta entrevista a estos cambios que se vienen, con las inquietudes, los comentarios de la audiencia? Y después sí, cambiamos de tema para el final. Las autoridades de la educación están trabajando en la creación de un bachillerato interdisciplinario general. Una de las líneas de reforma en curso, la que más ha dado que hablar en estos días. Allí estamos poniendo el foco en esta primera parte de la entrevista con el profesor Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP. Romina, ¿qué dicen los oyentes? Bueno, tengo un montón de mensajes y por todos lados. A ver, para redondear la idea, hay algunos que señalan alguna duda en lo que quiere decir el énfasis como tal, y sobre todo el lugar que va a tener las humanidades, ¿no? Eso es lo que pregunta, por ejemplo, Fernando. A ver, en definitiva, ¿cuál es la diferencia entre el énfasis que se le quiere dar y los bachilleratos actuales? Claro, es ese énfasis que va a tener que elegir el estudiante cuando llega a sexto, ¿no? Bueno, la primera diferencia está en la idea de que la opción por parte del estudiante se realice en sexto año, en aquellas especialidades que requieran algunos saberes específicos, previos, algunos aprendizajes, algún desarrollo de alguna competencia antes del ingreso a un nivel superior de formación. Sin perjuicio, nosotros creemos que tiene que haber un egreso general habilitante, es decir, que tiene que haber un egreso que permita, más allá de los énfasis, a todos los estudiantes que cursan el bachillerato. Es decir, que puede haber un egreso general para todos, cuarto, quinto y sexto, y específico para algunas disciplinas que requieren, reitero, algunos aprendizajes previos antes de continuar con la trayectoria educativa. Lo que hoy sucede en quinto, para decirlo lisa y llanamente y entenderlo, hacerlo en sexto. Pero además con una diferencia que nosotros creemos que se debe trabajar en esa línea, en donde el estudiante va construyendo su formación y su desarrollo académico a partir de incluso materias opcionales que pueden estar en cuarto y quinto, o en quinto específicamente, o en segundo, según como se quiera denominar o como se denomine a futuro, y a partir de ahí va adquiriendo esos saberes a los cuales referimos. ¿Y con las humanidades específicamente? Y con las humanidades uno hace referencia a aquella cuestión de formación que tiene que ver, por un lado, con el pensamiento nacional, por el otro lado, con lo que tiene que ver con las cuestiones. Nosotros en la resolución de junio hablamos mucho de la formación ciudadana también, como elemento esencial y fundamental para un Estado republicano y democrático, y que tiene que estar. Y nosotros creemos que tienen que desarrollarse en grandes tres líneas. Por un lado, lo que tiene que ver con el desarrollo del aprendizaje de la matemática en la perspectiva de la lógica y el razonamiento, el desarrollo de la lengua desde una perspectiva de generar
una herramienta fundamental para la efectiva integración social, como es la oralidad, como es la escritura, como es la comprensión efectiva lectora, el pensamiento científico y lo que tiene que ver con lo socioemocional en un marco de desarrollo ciudadano. Es decir, tiene que haber una formación general en la perspectiva de una educación integral y además inclusiva, que implica un diseño y un desarrollo curricular que efectivamente compagine y trabaje desde una lógica interdisciplinar, a través, nosotros lo ponemos en esa resolución, del trabajo por proyectos, que nos parece que es fundamental y que el sistema educativo ya tiene experiencia. Esto en muchas áreas no es innovador. Uno va a la educación técnico-tecnológica de este país y los que somos docentes ahí sabemos que trabajamos muchísimo por proyecto, es decir, desde que de cada una de las disciplinas aportan a la concreción de una propuesta que los estudiantes ponen a trabajar. Romina, seguimos. Más preguntas. En este caso pregunta Gabriel. ¿Con qué recursos se va a implementar la reforma? ¿Se tendrá en cuenta la enseñanza por proyectos con menos horas pizarra para docentes y más para coordinar y fomentar experiencias interdisciplinares? Sí, nosotros lo ponemos explícitamente, incluso en los centros que estamos generando innovación educativa, en los 12 centros María Espínola que ya están funcionando en todo el país, tiene un fuerte énfasis en el trabajo por proyectos. Creo que es fundamental, creo que hay que destinar parte de las horas que los docentes tienen asignadas a esa tarea. Reitero, el país ya tiene experiencia en eso, UTU es un claro ejemplo, en particular en los bachilleratos tecnológicos y en la formación profesional desde las reformas generadas en el 97, 98. Después, más mensajes. Elijo uno, Rubén. si querés. Tenías, dale. Ese, dice, Robert Silva no quiere plantear la discusión en blanco y negro, pero todas las referencias a cambios positivos son antes del Frente Amplio. Y además, ¿cómo pueden querer cambiar algo descalificando a los que piensan distinto? Se plantea. A ver, yo, ¿cómo se llama, Rubén? Sí. Mira, te recomiendo que ingreses a www.anep.edu.uy, ahí en el link Transformación Curricular Integral, vas a ver en el propio documento cómo nosotros hacemos referencia a muchas cosas, entre ellas al marco curricular de referencia nacional que se aprobó en la administración anterior y que era del partido que él menciona. Yo justamente creo que la educación ha tenido muchísimo problema en eso que él plantea. Primero, en descalificar al que piensa distinto, práctica que nosotros no llevamos y que algunos actores sí llevan adelante. Y en segundo lugar, llegar con mente fundacional, es decir, creer que yo llego, soy el CRASE, todo mi equipo, nuestro equipo es el mejor. Creo que hay que trabajar, estamos convencidos, desde una lógica de tomar las cosas que se hicieron antes, porque además es una forma de respetar el trabajo de muchísima gente profesional que tuvo la educación como vocación de vida, que la tiene, que trabajó y trabajó mucho. Ya que estamos, algo ya quedó dicho más temprano, pero ¿cómo es el cronograma? El año que viene, esta reforma, este nuevo tipo de bachillerato, empieza a aplicarse de manera experimental. Nosotros en realidad... Pero recién se implanta en el 2023. Lo que está previsto para que comience efectivamente es en el 2023, sí, el ciclo inicial y el primer año de cada ciclo. Bien. Y en el 2024 el segundo y el tercero de cada ciclo. ¿Y el año que viene qué es lo que ocurre? Y el año que viene nosotros tenemos pensado, por ejemplo, UTU está trabajando en esa adecuación curricular de lo técnico-tecnológico, está trabajando en avanzar en alguna modalidad piloto de la llamada educación dual o educación en el trabajo, como la llaman ellos. Secundaria está trabajando en educación de jóvenes y adultos para poner alguna experiencia de mucha combinación entre la presencialidad y la virtualidad. Y también en un apoyo, un desarrollo y acompañamiento en los cuartos años, que es donde tenemos muchísima desvinculación y repetición o falta de promoción. Pero entonces, ¿el año que viene se verá algo de esto ya? No, el año que viene nosotros vamos a iniciar, porque es muy... Nosotros vamos a iniciar, estamos iniciando, ya se inició, están constituido un grupo de referentes, el proceso de transformación y de cambio. Lo vamos a continuar durante el 2022 y en la cancha, efectivamente, con las nuevas propuestas, nos vamos a ver en el inicio del año 2023. O sea, 2021 y 2022 son los años de construcción, del nuevo de bachillerato, diseño. Concretamente. Si nos centramos en el bachillerato, ¿con la participación de quiénes? Con la participación de todos los actores involucrados. Nosotros tenemos una hoja de ruta que también está ahí
en esta información que se aprobó, en donde participan desde las universidades, los sectores productivos, los sectores profesionales, los sindicatos en lo que tiene que ver a las relaciones de trabajo, las asambleas técnico-docentes, los docentes en general, y además creo que tenemos que generar una cuestión que es bien importante, que es el debate ciudadano. Creo que nosotros tendríamos que pensar y avanzar a la generación de encuentros a nivel de todo el país, donde la gente opine, donde además de usar la tecnología para que las personas puedan expresar sus puntos de vista en este marco de transformación, habilitar un mecanismo de interacción y de intercambio a nivel usando la tecnología para ello. Creo que es importante y vamos a trabajar en ese sentido, generar encuentros ciudadanos a lo largo y ancho de todo el país que nos permita, sobre todo, ¿saben qué? Generar ámbitos de discusión y que las familias y que la gente que está interesada en la educación plantee las cuestiones que le parecen importantes. Romina, ¿una más? Después hay mensajes que se dividen. Algunos, por ejemplo, como este de Graciela, que dice, bueno, muchas gracias por entrevistar a una persona formada y que está dando todo para mejorar la educación, da mucho gusto escucharlo. Y después hay otros como el de Jorge, que dice, veo un Robert Silva mucho más a la defensiva, se lo escucha casi arrogante. ¿Por qué? Se pregunta. El Robert Silva que conocí en el comienzo del gobierno y que tanta simpatía me despertó no es más. Para explicarnos lo bueno del cambio hace falta paciencia y aparentemente no la tiene. Una pena, dice. ¿Cómo bueno, esos dos? Hay quienes lo felicitan por el entusiasmo y hay quienes dicen, bueno, está un poco soberbio. No, la soberbia no es una de mis características, aunque siempre hay que estar luchando, sobre todo cuando uno está en lugares de tanta trascendencia. Como me decía mi madre siempre allá en Tacuarembó, no hay que creérsela. Uno está en estos lugares circunstancialmente tratando de dejar lo mejor. Lo que sí creo es lo que estoy demostrando, que siempre lo tengo en todo orden de mi vida, es mucha pasión y mucha convicción por lo que creo. Yo lo que creo, y por eso lo transmito con energía y con énfasis, es que ha llegado el momento de que este país adopte algunas decisiones. Y no parto de la base de que el que piensa distinto a nosotros está equivocado. Siempre tengo la firme convicción de no ser dueño de la verdad, ni el equipo que integramos en la ANEP, ni yo personalmente, y estar dispuesto a que me convenzan de lo contrario. Pero lo que creo que es fundamental, y por eso el énfasis y la pasión y la decisión, es que nosotros tenemos que estar convencidos de que hay una cantidad de argumentos a poner sobre la mesa, de que hay una cantidad de cosas que son ciertas y que son necesarias y que tenemos que discutir y deliberar, y que hay otras que parten de supuestos falsos. Y esos supuestos falsos son los que se reiteran durante el tiempo, cada vez que vamos a iniciar un proceso de cambio. Y eso es lo que uno trata de poner sobre la mesa para que, en definitiva, cuando discutamos, tengamos juntos las cosas que entendemos son las más importantes para cada uno de los que esté en la discusión. Ya volvemos, cambiando de tema, en esta entrevista con el profesor Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP. Esta que vas a leer ahora, Romina, podría ser la yapa de los mensajes de oyentes que estamos seleccionando. Podríamos seguir un buen rato si damos cabida a toda la participación que ha venido, pero un mensaje más y después cambiamos al otro asunto que queremos tratar con el profesor Robert Silva. A ver, por ejemplo, este oyente cuyo celular termina en 990 dice, estudié ingeniería y desde cuarto ya empecé a formarme en física, química y matemática. Ahora solo voy a tener en sexto, se pregunta, como que entiende que le dio justito con su formación en el liceo y bueno, y quedó preocupado entonces porque pueda pasar con este cambio, ¿no? Muy buena la pregunta, en la medida que eso no es una cosa obvia, es decir, trabajar desde una perspectiva interdisciplinar a partir de proyectos no quiere decir que vas a desaparecer la física, la química, la biología, al contrario. Nosotros hemos dicho de la importancia de generar el pensamiento científico, que tiene un fuerte componente en las ciencias, pero que además
tiene que ser transversal y generar como metodología a futuro. Entonces, creo que nosotros en esto tenemos que ser claros. Acá no es que vayan a desaparecer asignaturas, que vayan a desaparecer materias, que no haya más física, más química, más biología, no, al contrario, van a seguir estando, se va a trabajar desde esa lógica interdisciplinar, articulada, coordinada, con base en el trabajo por proyecto, entre, además, una cuestión que nos parece que es bien importante, trabajar desde sectores, es decir, determinado grupo de asignaturas con coordinaciones específicas y con foco y centralidad en el estudiante. Profesor Silva, la semana pasada se dio una controversia entre la ANEP y la Federación Uruguaya de Magisterio por la decisión del sindicato de no prever guardias gremiales durante el paro de 24 horas a efectos de mantener abiertos los comedores escolares. Lo que ocurrió llamó la atención. Yo lo decía en una de las tertulias en las que tratamos el tema. Históricamente no ha habido guardias gremiales en los días de paro y, sin embargo, no se armaba la polémica que vimos la semana pasada. Fuimos entonces a una primera entrevista el viernes. Hablamos con Héctor Florit, dirigente histórico de la Federación Uruguaya de Magisterio y después consejero de primaria. Voy a ir por partes. Una de sus afirmaciones fue: este año se generó esta polémica porque el gobierno decidió poner el foco ahí para desviar la atención de las reivindicaciones que en el paro estaban haciendo los sindicatos. ¿Qué dice usted sobre esa primera observación? No la comparto, no es así. Nosotros pusimos el foco en la alimentación escolar porque hicimos honor a las mejores tradiciones de este país. La alimentación tiene más de 100 años, la alimentación se ha desarrollado, la alimentación escolar unida a la educación, a los procesos de enseñar y de aprender, sobre todo con foco en los sectores más vulnerables y también como parte de ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, este año nosotros, en el marco de la pandemia y a instancia incluso del propio presidente de la República, en conversaciones que mantuvimos en esa actuación coordinada y articulada, Salud Pública, SINAI, Poder Ejecutivo, ANEP, resolvimos dar alimentación cuanto antes no se daba. Resolvimos alimentación en enero, en febrero de este año, en vacaciones de julio, en turismo, en vacaciones de septiembre. ¿Por qué? Porque era necesario atender las circunstancias que muchísima gente estaba pasando y en particular proteger a nuestros niños, a nuestra infancia. Entonces, es injusto decir eso por lo menos, porque creo que acá no es porque nosotros no vamos a minimizar una política pública de tanta trascendencia y que la gente pone en el entorno de 50 millones de dólares por año, invierte 50 millones de dólares por un paro que es circunstancial, aleatorio y que convoca... De todos modos, también decía el maestro Florit, el profesor Silva lleva muchos años vinculado a los organismos de decisión en la educación, sí. Como consejero, pero antes como director general, ¿cuál es el cargo? Secretario general del CODICEN. Bueno, no se había planteado, él no había planteado el problema de los paros en las escuelas sin guardias gremiales y la afectación de los comedores. ¿Cómo se entiende? Uno en la vida va asumiendo distintas responsabilidades. Ahora me toca ser el primero en la fila. Y cuando uno es el primero en la fila empieza a ver desde el lugar que le toca estar cosas que antes no veía. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el tema de los comedores escolares. Hubo en el CODICEN anterior debates en ese sentido. Recuerdo que se planteó, hace poco se viralizó, se tomó unas declaraciones de una ex dirigente sindical, inspectora de primaria, que cuando el tema estaba decía que no iba a haber guardias porque el sindicato había establecido que no iba a haber guardias. O sea que es un tema que ha estado sobre la mesa. Bueno, el maestro Florit explicaba que es muy complicado armar un esquema de guardias gremiales en primaria, teniendo en cuenta justamente lo descentralizado que es el sistema, la enorme cantidad de escuelas y locales escolares que existen a lo largo del país. Por ese motivo es que el sindicato hasta ahora nunca, porque él dice que nunca hubo guardias gremiales, ¿no? A ver, yo creo en una cuestión. Primero, nosotros tenemos en torno a 2.200 comedores. De los 1.200 comedores, 1.040 por ahí son rurales y los restantes son urbanos. Y de los urbanos tenemos 160 más o menos que son terciarizados. Muchas de las escuelas que cierran son con comedores terciarizados. O sea que
nosotros lo que tendríamos que hacer es asegurar que el comedor estuviera abierto, saber qué estudiantes qué niños van a concurrir, abrir el comedor, servir la comida, cerrar el comedor, limpiar y cerrar la escuela. Yo no lo veo tan complicado, francamente. Pero además les voy a decir, de los 2.200 comedores no funcionaron 347, lamentablemente, porque cerraron la escuela. 41.000 niños quedaron sin comer. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que extremar las medidas y las posibilidades. Fíjense, miren, déjame terminar en esto. Mira, yo te voy a decir una cosa. En época de pandemia, los maestros y los funcionarios organizaron más de 740 aperturas diarias de centros educativos a principios del 2020 para dar la vianda, porque así lo dispuso el consejo de la época que integraba el consejero Florit. Si eso se pudo hacer, me van a decir que no vamos a poder abrir 340 escuelas, poner un sistema de guardia para abrir los comedores y dar de comer a los chiquilines. Por favor, creo que sí. Sigo avanzando en la discusión. El maestro Florit recordaba que la FUM, la Federación Uruguaya de Magisterio, en esta ocasión efectivamente tuvo una iniciativa, más allá de que no iba a organizar la Guardia Gremial, planteó la posibilidad de que se entregara a los alumnos, a los escolares, los tickets para compensar la falta del servicio en las escuelas donde no hubiera. Y la respuesta fue desde el Consejo, que usted mismo dio, que no se podía implementar. Y decía Florit, pero ¿cómo que no? Si se puede hacer a posteriori. Cuando se lo ha usado ahora durante la emergencia sanitaria, se lo hacía a posteriori. Se entregaban los tickets después a las personas, a las familias, de los niños que no habían tenido el servicio. Y eso hay tiempo todavía hoy para hacerlo, decía Florit el viernes pasado. A ver, dos cosas. La primera, yo me alegro que la FUM haya hecho una propuesta. Francamente me alegro. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros pusimos este tema sobre la mesa, hubo un profundo y prolongado silencio. Y además, algunas entidades sindicales, como FENAPES, salieron a decir que mentíamos. ¿Cuándo fue eso? Que no era cierto. Nosotros lo pusimos públicamente sobre la mesa, si bien ya lo veníamos conversando, en abril de este año. Marzo, abril de este año. Y se nos dijo que no era cierto, que había guardias, que estábamos faltando a la verdad y agrediendo. Ahora, bueno, es la Federación Uruguaya que reconoce el tema y lo plantea, lo cual, primera cuestión que nos alegra. Segundo, el consejero Florit sabe que los tickets no es un mecanismo habitual en la alimentación escolar, que fue en el marco de una situación de emergencia. Él decía, yo estaba todavía en el Consejo cuando se desató la emergencia sanitaria, yo participé en la creación del sistema de tickets. Sí, el sistema de emergencia. Que ¿sabe cuándo lo generamos? Fue a instancia de cuando le planteé personalmente al consejero Florit y al Consejo de Primaria que íbamos a dar alimentación en turismo el año pasado. Y ahí se generó el sistema, porque se estaban dando viandas, no se compraban tickets, y ahí se generó el sistema de tickets, que creo que no es un buen sistema, porque primero, como bien se dijo acá, muchas veces llegamos tarde, hay que implementar una logística de distribución muy grande en todo el país, los tickets son recursos, son dinero que tenemos en muchas inspecciones que incluso ni tesorería tienen, que eso ya hemos tomado medidas precautorias en ese sentido, y además implica una cuestión que no es menor, que ¿saben cuál es? Que hay estudios internacionales que avalan que las transferencias pecuniarias de este tipo, ya sea por dinero o entrega de ticket, terminan impactando de mucho menor medida en el beneficiario, que es el niño. Que el servicio óptimo es el brindar la alimentación al propio beneficiario, a través de este sistema que reitero, que tiene más de 100 años, que son los comedores escolares. Por eso nosotros creemos que las guardias son el mecanismo, lo vamos a conversar, y además hemos tenido ofrecimientos de otros actores públicos y también una cantidad de privados que se han acercado a decir que están dispuestos a ayudar. Y quiero redondear con una cosa, porque inmediatamente muchos ponen, mañana 25, ¿qué pasa? No hay. Sí, esa fue la discusión también. Bueno, entonces, claro, porque nunca hubo, porque el comedor escolar, la alimentación escolar funciona cuando el centro educativo está abierto. Por eso, en un marco de emergencia sanitaria, cuando el centro educativo no podía abrir, el gobierno se hizo cargo y generó prestaciones, digamos, adicionales, ticket, vianda, transferencia monetaria, para atender esa situación. Cuando no está abierto por otra circunstancia, en este caso un paro, es que tenemos que acudir a encontrar una solución, y particularmente a quien resuelve que el centro educativo no esté abierto, le pedimos una solución. Entonces, cuando no está abierto por feriado, por vacaciones o por lo que sea,
esa es otra discusión, que está muy puesta a tenerla, pero es otra. Bueno, es distinta de esta, ¿no? Son cosas diferentes. Florit casualmente iba por ese lado. Él decía, si el foco es la alimentación, hay que asegurarla los 180 días del año en que las escuelas están cerradas. 180 días en los que los comedores están cerrados y sin embargo se discutió por un paro, un día de paro. ¿Qué dice usted al respecto? No, que me alegro que después de tanto tiempo, sin se haya habido iniciativa en ese sentido, ni se haya hecho ninguna propuesta, ahora porque nosotros ponemos en foco en una situación compleja, difícil y que tenemos que solucionar, como son los días de paro, se presenta esta otra propuesta. A ver, nosotros hemos hecho honor a la misma, porque por primera vez en la historia hemos dado comida con las escuelas cerradas, en el marco de la emergencia. El 2020 y el 2021 son los años récord en días en donde la escuela pública atendió alimentación de los estudiantes. Yo creo que es un tema a deliberar. Creo que también hay una tradición muy importante en los meses de enero y febrero, parte de enero y febrero, que son las escuelas de verano o el verano educativo, en donde ahí se abren los comedores. Hay una propuesta concreta que está trabajando la Federación Uruguaya de Magisterio que implica asegurar alimentación a los niños más vulnerables los 180 días también en que las escuelas están cerradas. Lo decía de esta manera, Florita. A ver. ¿Cuál es la iniciativa del magisterio? Que además de los 185 días que se come en la escuela, los otros 180 días los niños más vulnerables, no estoy hablando, insisto, de la totalidad, estoy hablando de los niños más vulnerables, tengan un mecanismo alternativo donde efectivamente se les asegure por lo menos un ingreso a las familias, ese 20%. Y para eso los tickets demostraron que son eficientes. ¿Podrán ser más caros que el comedor tradicional? Sí, cuestan el doble o más que el doble. Ahora, en un país que es el único país de América que tiene un impuesto específico para los comedores escolares. Es un orgullo para el Uruguay que haya un mecanismo tan progresivo de distribución de riqueza como que es que los propietarios transfieren una parte de su disponibilidad para atender la alimentación de los niños. Bueno, ese mecanismo que hoy destina $50 millones a la alimentación escolar, bueno, es bastante factible que con un plus que empiece por no desafectar, no desviar de la recaudación del impuesto dinero para otra cosa que no sea la alimentación. Ya con eso, es decir, con que el Parlamento hoy de mañana no esté votando el artículo que propone el Codicen, que es desviar esos recursos, bueno, ya con eso damos un pasito. Y con eso podemos seguramente financiar una parte de esos tickets que permitan atender a los niños que tienen situaciones más complejas los 180 días que la escuela está cerrada. ¿Qué dice usted de esto que plantea el maestro Florito? Medias verdades, sobre todo como cerró. No es cierto que nosotros estamos proponiendo desviar el impuesto de primaria para pagar remuneraciones personales. Hemos propuesto excepcionalmente, por una situación heredada, lamentablemente, de déficit estructural del país, déficit histórico que tenemos en el país, de déficit en la administración de la educación, donde se pagan remuneraciones y compensaciones con recursos no permanentes, como el Fondo de Inasistencias. Más de 500 millones que tenemos que hacer frente y no tenemos esos recursos, 500 millones de pesos. Hemos resuelto con un aumento de recaudación que pueda existir a partir del 2020, que el impuesto nos permita destinar recursos para capacitación, para pago de tribunales eventualmente, para pago de capacitadores, para desarrollo profesional. Tener una herramienta más. Pero no hay duda que el impuesto de primaria tiene como foco el 62% de la alimentación escolar y otros gastos vinculados a las escuelas, como partidas de auxiliares, infraestructura y otras cuestiones. Es decir, eso por un lado, porque es bueno aclarar, no es cierto que estamos desviando el impuesto de enseñanza primaria para pagar sueldos. Lo desmiento tajantemente, porque si no comienzan a generarse estas medias verdades que después dicen cosas que no son. Bueno, y eso por un lado. A propósito de la idea, un esquema que asegure alimentación todo el año en realidad, todo el año, está bueno a los sectores más vulnerables de los niños. A mí me parece muy bien que se planteen a partir de estas circunstancias que la ANEP ha generado
propuestas alternativas, estaría bueno discutirlas en una mesa y ver cuál es concretamente. Yo reitero, ya hay antecedentes, esto no es nuevo. Ya existe el verano educativo y las escuelas del verano. Nosotros teníamos en el entorno de 50.000 niños que asistían a las escuelas de verano. Esto ha venido bajando con el correr del tiempo y en el último verano educativo hubo en el entorno de 14.000, si no me equivoco, en ese entorno hubo. Creo que es una cuestión a atender, profundizar en enero y febrero o en otras instancias esa situación, pero reitero, en lo personal, y creo que varios integrantes del gobierno de la educación estamos en esta línea, yo no soy amigo de las transferencias monetarias. Y les digo más, nosotros hemos tenido experiencias en centros educativos en donde estamos dando los tickets, donde los alumnos van a tiempo extendido, porque teníamos problemas con los comedores, estamos en obra, etcétera, y no llevan vianda y tenemos que generar otros mecanismos, porque a pesar de tener los tickets, no se atiende la alimentación de los mismos. Entonces, esto es una situación muy compleja porque los sectores son con muchas dificultades que hay que atender. Yo creo que lo que hay que hacer es brindar el servicio cuando las escuelas están abiertas. Y en situaciones de extrema vulnerabilidad, como el país lo ha venido haciendo, con lo que fue en su origen, ¿se acuerdan? El verano solidario, y luego fue avanzando, hacerlo con escuelas abiertas. Romina, ya estamos en el final. Bueno, hay varias preguntas que van por el lado de ¿por qué la ANEP se tiene que hacer cargo de la alimentación? ¿No debería salir de sus competencias? Por ejemplo, dice Ale, el tema de la alimentación se va a terminar el día que la alimentación se saque de las escuelas. Las escuelas tienen competencias pedagógicas, no asistencialistas, salvo tiempo completo rural y extendido que almuerza en el local. Las demás por lo demás tiene que existir otro sistema. De paso, los directores se ocupan del verdadero rol que tienen. Ahí hay varias cosas en esa pregunta. A veces es muy fácil decirlo y es muy difícil de comprenderlo sin estar en los contextos o en los lugares que uno cuando recorre el país está. Hay situaciones de extrema vulnerabilidad. Gente que lamentablemente está pasando muy mal y durante todo este tiempo ha habido situaciones en donde la escuela, además de esa situación vincular, de cariño, de afecto que una maestra le da al niño, está la situación de atención de la salud, de atención sanitaria y de atención sanitaria integral, que incluye obviamente la alimentación. Yo en principio quiero decirles con total firmeza que nosotros no llegamos para sacar la alimentación de las escuelas. Por lo tanto, vamos a reforzar y afianzar el mecanismo y a profesionalizarlo como estamos haciendo, porque recibimos un programa de alimentación escolar con deficiencias múltiples. Entre ellas, no teníamos listados de comensales, no teníamos controles, no teníamos registro, lo dijo la Auditoría Interna de la Nación, con problemas graves que estamos tratando de solucionar. O sea, que quede claro. Nosotros llegamos para defender la alimentación de los chiquilines y lo vamos a seguir haciendo. Y la última. En segundo, y con respecto a ese tema, sí creo que nosotros tenemos que profesionalizar y respaldar a nuestros equipos directivos, que muchísimas veces descuido pedagógico por atender la rotura de una ventana, la reposición de un vidrio o la alimentación en los comedores. Hay que apoyarlos, hay que generar otras figuras y por eso hay que invertir bien los recursos que la gente nos da para apoyar esa función directiva que es esencialmente de liderazgo pedagógico. Ahora, yo le decía al profesor Florit en la entrevista del viernes, da la sensación de que, estando de por medio el asunto delicado que es los comedores escolares, la alimentación de los niños, esta polémica que acaba de ocurrir de qué pasa en los días de paro tiene que ser la última, ¿no? Estoy de acuerdo. Da la impresión de que después de lo que pasó ahora, tiene que sentarse las dos partes a negociar, tienen que inventar un protocolo, tienen que dejar por el camino 100%. Diferencias, y para la próxima, concretamente pensando en un paro, eso tiene que estar resuelto, ¿no? 100% de acuerdo, lo hemos hablado con la directora general de primaria, hay que convocar, hay que sentarse en torno a una mesa y encontrar la solución. En estas circunstancias fueron 340 escuelas. Nosotros tenemos en el torno de 175.000 niños, tenemos más de 200.000 porque ustedes saben que la educación da 3 prestaciones, ¿no? Desayuno, almuerzo y merienda. Tenemos más de 200.000 niños en los que tienen alguna prestación, 175.000 más o menos que almuerzan, 41.000 no lo pudieron hacer. O sea que creo que asumiendo la responsabilidad cada uno que tiene que asumir, en particular en esta situación, yo creo que no puede reiterarse. Hay que sentarse en torno a una mesa y encontrar una solución. La disposición está.
No, la disposición nuestra siempre ha estado. Siempre ha estado. Nosotros este tema lo venimos planteando hace tiempo. Esperemos que todas las partes tengan la misma disposición. Profesor Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la oportunidad y ojalá nos encontremos otra vez hablando de sobre todo de lo que fue la primera parte de esta entrevista, que es esos cambios importantes, trascendentes, impostergables, que la educación tiene que llevar adelante, que reclama desde hace tantísimo tiempo y que ojalá entre todos podamos concretarlo adoptando las decisiones que correspondan. Ya volvemos para abrir la tertulia de hoy, otra vez tertulia híbrida.